Los transformadores son capaces de recibir corriente alterna a un voltaje y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo enormemente las pérdidas. En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética. Un flujo magnético variable a través de una espira induce una fuerza electromotriz en ella. Una forma de disponer de un flujo magnético variable es pasar una corriente alterna a través de una bobina. Un conductor por el que pasa una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un arrollamiento será como se muestra aquí. Como la corriente varía por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. Este flujo magnético puede conectarse a un devanado secundario con la ayuda de un núcleo hecho de material ferromagnético. El núcleo mantiene prácticamente todo el flujo magnético confinado en su interior. De nuevo actúa la inducción, pues el campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en cada vuelta. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario es la misma que se induce en cada vuelta del secundario, porque por los dos devanados pasa el mismo flujo. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario se relaciona con el voltaje aplicado, tal como se muestra. Como resultado, la fuerza inducida en el secundario se expresa así. Esto significa que podemos bajar el voltaje dándole menos vueltas al secundario que al primario. Y podemos subir la tensión con más vueltas en el secundario que en el primario. Como la energía se conserva, la potencia también lo va a hacer, así que las corrientes y tensiones del primario y del secundario siguen esta relación. A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario se le llama relación de transformación. La tensión de cada bobina es aproximadamente equivalente a la fuerza electromotriz cambiada de signo. Por eso podemos sustituir fuerzas electromotrices por tensiones en la ecuación que vimos antes. Recuerda además que como la potencia se conserva, es fácil obtener las intensidades de entrada y salida. Estas son las ecuaciones que vamos a manejar en los problemas. Los transformadores trifásicos usan 3 transformadores monofásicos como este. Además, en cada fase la configuración primario-secundario cambia un poco. Aquí los devanados primario y secundario se solapan. Sea primario o secundario, el arrollamiento de mayor voltaje va por fuera. Para el vídeo y responde cómo sabemos que el devanado rojo es el de mayor voltaje. Como hay 3 fases, necesitamos 3 configuraciones como esta. Los transformadores que manejan grandes potencias usan habitualmente un tipo de devanado conocido como arrollamiento en disco. Cada disco se conecta en serie con el siguiente. Se alternan conexiones por fuera y por dentro. Decide si los devanados de menor voltaje se conectan en estrella o en triángulo. Para el vídeo ahora. Están en triángulo. ¿Cómo están conectados los de mayor voltaje? Para el vídeo de nuevo. Están en estrella. Así se consigue una diferencia de voltaje todavía mayor. Concretamente, raíz de 3 veces mayor. Además, la conexión en estrella en la salida de un transformador elevador permite sacar no solamente los 3 cables de la fase, sino también un cuarto cable, el neutro.
La carcasa del transformador se conecta a tierra. Para evitar un arco eléctrico o corriente de fuga en los puntos de salida y entrada de corriente, se usan aisladores eléctricos de alta eficiencia. El núcleo se fabrica con láminas de acero, así se reducen las corrientes parásitas. Como vimos, el bobinado de bajo voltaje se dispone normalmente por dentro. Como las máquinas rotativas, los transformadores tienen pérdidas del hierro, es decir, las debidas a los ciclos de histéresis y a las corrientes parásitas, y pérdidas del cobre por efecto Joule. Estas pérdidas producen calor. El transformador suele sumergirse en aceite refrigerante para disipar ese calor. El aceite disipa el calor por convección natural, ayudado por aletas de refrigeración. El aceite se expande al calentarse. El contenedor reventaría si no fuera por un depósito de expansión que absorbe los cambios de volumen. Como en cualquier máquina eléctrica, en un transformador existen dos tipos fundamentales de pérdidas, en el cobre y en el hierro. Las pérdidas en el cobre son debidas al efecto Joule, es decir, al calor generado por la resistencia óhmica en los conductores del primario y del secundario. Pueden disminuirse aumentando la sección de los conductores. Las pérdidas en el hierro son debidas a la histéresis y corrientes parásitas o de Foucault en el interior del transformador, así como al flujo de dispersión. Recuerda que la histéresis es una acumulación de energía debida a que con cada ciclo de corriente alterna el material se magnetiza y desmagnetiza dos veces. La histéresis se reduce eligiendo un material adecuado, que es lo mismo que decir que sea magnéticamente blando. Las corrientes parásitas ocurren por algo diferente. El campo variable las induce en el núcleo. Las corrientes parásitas se reducen sobre todo laminando los núcleos y aislando eléctricamente unas láminas de otras, habitualmente dándoles una capa de barniz aislante. En casos extremos, como en la alta frecuencia, los núcleos se hacen de acero granulado, aglomerado con barniz aislante, de manera que cada grano está aislado de los demás. Pero las corrientes parásitas también pueden disminuirse eligiendo un material para el núcleo que no sea muy buen conductor, es decir, aumentando su resistividad. Es habitual que se elija acero al silicio. Por una parte es blando, y así se reducen las pérdidas por histéresis. Por otro lado, el silicio le confiere una resistividad relativamente alta para reducir corrientes parásitas. Otra pérdida que tenemos que considerar es el flujo magnético de dispersión. El flujo disperso es una pequeña fracción de flujo que no va por el núcleo. Lógicamente representa pérdidas magnéticas. Se puede reducir con un diseño geométrico adecuado del núcleo. Eso se hace de muchas formas. Por ejemplo, montando los dos arrollamientos en la misma columna, o todavía mejor, solapándolos, es decir, montándolos concéntricamente como acabamos de ver. También puede redondearse las esquinas del núcleo. Otra posibilidad es construir pantallas magnéticas que eviten la dispersión. Los transformadores son máquinas estáticas, así que no tienen pérdidas mecánicas. Las otras máquinas eléctricas que estudiamos en este curso, las máquinas rotativas, sí que las tienen. Vamos a nombrarlas y así completamos nuestra visión de las pérdidas en máquinas eléctricas. Las pérdidas mecánicas se deben a rozamiento y ventilación. Los rozamientos pueden ser de tres tipos, pueden ser los cojinetes, las escobillas o bien otras partes móviles con el aire, que en un rozamiento con el aire no contamos aquí el ventilador, que de hecho va a ser el segundo tipo. Una ventilación forzada es necesaria para que no se sobrecaliente la máquina. En las máquinas rotativas puede reducirse el flujo de dispersión reduciendo el entrehierro, es decir, acercando el rotor al estator hasta que casi se rocen.